Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a continuación a tener el mensaje de la palabra de Dios para todos nosotros. Buenos días, hermanos, amigos, visitas y también los hermanos que nos están viendo por las redes. Esperamos que todo lo que hacemos lo hagamos con la misma reverencia, el mismo respeto, ya que sin importar el lugar donde estemos, estamos en la presencia de Dios. Qué bueno que todos de esa manera nos acerquemos a Él. Vamos a continuar meditando, hermanos, en lo que estuvimos viendo la semana pasada, en la necesidad de dar gracias y cómo la gratitud o cómo la adoración más bien es la expresión de un corazón agradecido. Si yo no estoy agradecido con Dios, mi adoración no sale del corazón. Simplemente es cumplir, simplemente es hacer cosas que ya mecánicamente nosotros tenemos memorizadas, pero no sale del corazón. Pero cuando nosotros estamos realmente agradecidos con Dios, cuando nosotros entendemos todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, sale mejor la adoración. Porque no es lo mismo cuando alguien le da a usted un bien, le hace un favor, le da algo que usted necesitaba. Cuando usted le dice gracias, usted se lo dice ¿cómo? Con todo el corazón. No así cuando usted ha pagado por algo. Usted paga por algo y le entregan el artículo y usted dice gracias. Pero en realidad es un formalismo, porque está bien dar gracias, tener buenos modales, pero no sale del corazón. Pero cuando alguien le da algo que usted no podía conseguir, que usted realmente necesitaba, usted le da un gracias que sale de acá adentro. Porque usted entendió que usted no lo merecía y que por pura misericordia ahora usted ha recibido ese bien. Bueno, precisamente de eso vamos a estar meditando hoy. Y antes de que se proyecte la diapositiva, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué cambiaría usted a Dios? Tal vez alguien diga, no, yo no. Diosito para mí lo es todo. Pero pregúntese, si Dios le dijera, mira, pídeme lo que tú quieras, cualquier cosa, lo que tú más deseas aquí en la tierra, pídemelo, yo te lo voy a dar. Pero ten en cuenta que cuando tú tengas eso, ya no me vas a tener a mí. O sea, pídeme lo que quieras, cualquier cosa, por exagerado que te parezca, y yo te lo doy. Pero una vez tú recibas ese bien, ya no me vas a tener a mí. Tal vez en este momento, reflexionando, decimos, no, yo no lo hago. Pero lastimosamente en la vida lo hacemos muchas veces. Cambiamos a Dios, cambiamos sus bendiciones por cosas de este mundo. Tal vez ahorita ahí sentados decimos, no, jamás, yo jamás me alejaría de Dios. Pero ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos cambiado al Señor por otras cosas? Ahora pregúntese, hermano, ¿cuál es el mayor bien que usted ha recibido de parte de Dios? Haga memoria, empiece a pensar en todo lo que Dios le ha dado y pregúntese, ¿cuál es el mayor bien que usted haya recibido de parte de Dios? De eso vamos a estar meditando. Tal vez coincidimos entre lo que usted está pensando y lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Vamos al Salmo 103, versículo 1 al versículo 14.
El salmo es más largo, pero vamos a ir solamente hasta el versículo 14 y tratar de abarcar esta porción del salmo. Dice la palabra de Dios: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que ¿somos qué? Eso somos, hermanos. Somos polvo. A veces pensamos que somos mucho, pero en realidad eso somos, polvo. Y Dios se acuerda de nuestra condición. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Santo Señor y bendito Padre, queremos darte gracias por concedernos la gran bendición de podernos acercar a tu palabra. Esta palabra que es viva y eficaz. Esta palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra que es refrigerio para nuestra alma. Esta palabra que es antorcha en lugar oscuro. Esta palabra que es como el agua que lava y purifica al inmundo. Esta palabra que nos muestra el camino. Esta palabra, Señor, que nos redarguye. Esta palabra que un día nos ha de juzgar. Ante ella, Señor, nos postramos ante ti, que eres el Verbo hecho carne, que viniste y nos mostraste cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos mientras estemos en este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener reverencia y respeto por las Escrituras, sabiendo que en ellas tú nos hablas, sabiendo que en ellas encontramos el camino, la verdad y la vida. Permítenos, Señor, tener toda nuestra atención puesta en lo que nos quieres enseñar hoy y concédenos un corazón humilde para que así podamos atesorar tu palabra y colocarla por obra en nuestras vidas. Es nuestro ruego, Señor, es nuestra súplica, por medio de Jesús. Amén. Este es uno de los salmos penitenciales de David. Se llama penitenciales porque manifiestan un arrepentimiento, manifiestan que hay un reconocimiento de su pecado. Se cree que fue escrito por el rey David en su vejez, después de haber superado una grave enfermedad. Recordemos que David en su vejez tuvo muchas enfermedades. Una de ellas, que se relata ya en sus últimos años, en Primera de Reyes 1:14, donde dice que ni siquiera se podía calentar. Por eso es que usted ve que las personas, cuando vamos envejeciendo, algunos dirán, no, usted no, sí, todos vamos envejeciendo. Ya nos van saliendo las canas, donde no queríamos tenerlas, ya las empezamos a notar. Y vamos perdiendo ese calor. Y ya necesitamos abrigarnos un poco más. Por eso es que usted ve a las personas ya de mucha edad, siempre abrigaditas, con medias, con saquitos,
con su cobijita 3 tigres porque les da frío, porque vamos perdiendo el calor. Bueno, David pasó por todas esas etapas. David pasó por diferentes situaciones en su vida y se cree que este salmo se escribió después de haber padecido una grave enfermedad, y por eso es que él habla de que Dios le ha sanado de todas sus dolencias. Este Salmo 103, él reflexiona sobre la vida, sobre qué ha sido su vida, sobre lo que ha experimentado, sobre todo lo que Dios le ha permitido vivir, sobre muchos aspectos que rodearon su vida, su familia, su condición, su situación. Y precisamente vamos a utilizar el bosquejo que nos deja David, aunque no en el orden que lo deja David, pero lo vamos a utilizar para podernos llenar de más razones, para darle gracias a Dios, de mantenernos recordando también a nosotros mismos todas las bendiciones recibidas, para que a través de ese ejercicio tengamos más razones para darle gracias y gloria a Dios. Porque ese es el propósito, hermanos. Que a través de meditar en este salmo, comencemos nosotros a llenarnos de más y más razones para poderle dar gracias a Dios. Amén, hermana Clevis. Amén. Vamos a estar haciendo estos pequeños ejercicios para que estemos atentos y podamos llenarnos de la palabra y así podamos darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Vamos a estar meditando en 4 aspectos. Este salmo está compuesto por muchos más, pero vamos a meditar en 4 más grandes, y es agradecer a Dios al recordarnos a nosotros mismos las bendiciones recibidas, como está en el versículo 2. Agradecer por el perdón de nuestros pecados, versículo 3, versículo 10 y versículo 12. Agradecer por las misericordias de Dios, versículo 8, versículo 10 nuevamente y versículo 13. Y agradecer por el cuidado que Dios tiene de nosotros, versículo 4, versículo 5 y versículo 14. Agradecer primeramente es un ejercicio, o más bien, ¿cómo llegar a agradecer? A través del ejercicio de recordarnos a nosotros mismos las bendiciones recibidas. Miren lo que dice el salmista en el versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué está haciendo el salmista allí? El salmista tiene un diálogo interno, ese diálogo que muchas veces nosotros tenemos, ¿cierto? Muchas veces nosotros estamos dialogando internamente, a veces hasta en voz alta, ¿sí o no? A mí me ha pasado muchas veces que uno está haciendo algo y a veces comete una torpeza y digo, pero ¿por qué no lo hice de otra manera? Y me estoy hablando a mí mismo. Pero en otras ocasiones tenemos ese diálogo interno, donde nadie nos está escuchando, donde tal vez la persona piensa que nosotros estamos viendo algo, cuando en realidad estamos conversando con nosotros mismos. Es esas ocasiones en que la persona nos ve a nosotros con la mirada fija en un lugar y dice, ¿viste lo que pasó allá? Y uno, ¿qué? Y no estaban mirando. Pues sí, los ojos los tenía hacia allá, pero no estaba mirando. Estaba teniendo un diálogo interno. Estaba teniendo un diálogo personal. Y hay que tener ese diálogo, hermanos, pero alrededor de meditar en todas las bendiciones que hemos recibido. Porque de ese diálogo interno que nosotros tengamos, dependerá la manera en la que nosotros reaccionemos a las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos diariamente. Eso es lo que está haciendo el David aquí. David tiene esa conversación con su propio yo. Tiene esa conversación interna, donde muchas veces nos cuestionamos, donde muchas veces nos hacemos preguntas a nosotros mismos, tratando de entendernos a nosotros mismos del por qué hicimos algunas cosas. Bueno, David tenía esos ejercicios espirituales, porque no son ejercicios del mundo, sino un ejercicio espiritual de preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos?
¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Por qué creemos lo que creemos? David acostumbraba a hacer esto y usted lo puede ver en el Salmo 42 sin perder el Salmo 43. Salmo 42, sin perder el Salmo 103, Salmo 42, y en el Salmo 43 encontramos a David haciéndose o teniendo ese diálogo interno. Dice en el versículo 5 del Salmo 42, versículo 6 y versículo 11. Como ya estos micrófonos no tienen cable, yo me puedo mover por todos los lugares. Así que no se vaya a asustar si me ve al lado. Y le digo, hermano, ¿qué dice allí? No se vaya a asustar, porque ya este micrófono se puede mover. Salmo 42, versículo 5, dice David, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el 43:5, otra vez David se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En la lectura que nosotros tenemos en casa de los Salmos, llegamos allá. Ya vamos ahí en los Salmos, junto con el Nuevo Testamento, estamos intercalando. Y meditábamos en eso. ¿Qué nos abate? Pregúntese esta mañana, ¿qué le abate a usted? La palabra abatir y turbarse tiene que ver con afligirse y confundirse. Abatirse es afligirse, turbarse es estar confundido sin saber qué hacer. ¿Qué le aflige y qué lo turba a usted? Hágase esa pregunta. ¿Qué es aquello por lo que yo me aflijo? ¿Y qué es aquello que me trae confusión y que a veces no sé qué hacer? David tiene ese diálogo personal. David le pregunta a su alma, es como si se viera en el espejo y le dice, ¿por qué te abates? A ver, cuéntame, yo quiero saber, ¿qué es lo que te abate? ¿Por qué estás turbado? Obviamente, si usted ve a alguien haciendo eso y se está loco, si usted me ve a mí o ve a su esposo hablando así, dice, ay Señor, ¿qué hago ahorita? Se me enloqueció. Pero es el diálogo interno, que a veces lo hacemos visible, pero otras veces está allí en el corazón. ¿Qué le abate a usted? ¿Qué le turba a usted? ¿Qué le preocupa a usted? ¿Qué le aflige? ¿Qué le hace sentir de que su vida no tiene propósito, no tiene sentido? Que su vida es una vida de amargura. ¿Por qué usted se amarga? ¿Por qué usted se enoja? ¿Por qué usted vive en la condición en la que está? ¿Por qué usted no tiene paz? ¿Por qué no tiene gozo? Preguntémonos, porque muchas veces nos hemos visto así. Muchas veces hemos estado así. Muchas veces hemos estado como Moisés, diciéndole, Señor, si tú de verdad me amas, quítame la vida. Eso le dijo Moisés a Dios. Eso le dijo Jonás. Eso le dijo Job. Eso le dijo Jeremías. Porque llegan momentos en la vida en la que uno cree que es mejor estar muerto que estar vivo. Porque llegan momentos en la vida que las dificultades son tan grandes que uno dice, de esta no voy a salir. ¿Qué voy a hacer ahora? Ese es el diálogo que está teniendo David en su corazón. Y debemos mantenerlo para poder meditar el por qué a veces hacemos cosas que luego nos traen consecuencias. ¿Por qué a veces tenemos actitudes o maneras de ser que los demás ven y dicen, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y verdad, uno después se pregunta y dice, bueno, ¿y yo por qué estoy así? ¿Yo por qué tengo que ser así? ¿Yo por qué tengo que hablar así? ¿Yo por qué tengo que reaccionar así? Pero a la luz de lo que dice David en el Salmo 103, donde nos dice, no olvides ninguno de sus beneficios, ese diálogo, hermano, lo debemos mantener. Yo debo estarme recordando a mí mismo, bueno, tal vez hoy no tengo lo que deseo, pero tengo más de lo que traje a este mundo.
Escuche, tal vez hoy no tengo lo que yo quiero. Y en una reunión de parejas yo decía esto: yo no tengo la casa que quiero, y tal vez usted tampoco. Yo no tengo los hijos que quiero, y tal vez usted comparta conmigo. Yo no tengo la esposa que quisiera, y le pasa a usted lo mismo. Ni usted tiene el esposo que quiere. Y puede que usted, al igual que yo, estemos así. Pero tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Y eso ya debe ser una razón para darle gracias a Dios. Señor, yo no tengo lo que quiero, pero tengo lo que tú me has dado. Y si tú me lo diste, tú sabes lo que es mejor para mí. Eso que tengo hoy es una razón para darle gracias a Dios. Y eso es lo que debe producir en nosotros un cambio de actitud ante las diferentes circunstancias por las que pasamos. No olvidemos, hermanos, los beneficios que Dios nos ha dado en los momentos difíciles de nuestra vida. Acuérdese cuántas veces usted estaba en una situación difícil que usted pensó que no iba a salir de ella y Dios lo sacó. No tal vez en el momento que yo quería, pero Dios me ayudó, Dios me bendijo. Acordémonos, hermanos, de esos momentos donde decíamos: hasta aquí llegó todo, no hay más que hacer, se acabó mi vida, arruiné mi vida, este error que cometí ya, toda mi vida se echó a perder. Y vimos la mano de Dios, y vimos el poder de Dios, y vimos su misericordia, y vimos su gracia. Acordémonos de esas cosas, hermanos, porque eso es lo que está diciendo David. David se dice a sí mismo: no te olvides de todos los beneficios que Dios te ha dado, alma mía, no te olvides. David era un hombre que comenzó siendo pastor de las ovejas de su padre y no era el más apreciado en su familia. Tal vez por ser el más menor. Tal vez por eso ni siquiera lo tuvieron en cuenta cuando llegó el profeta buscando el sucesor de Saúl. Cuando llamaron a todos los hijos, no pensaron en David. A David, no, déjelo por allá cuidando ovejas. Ese no va a servir para lo que lo están buscando. Y era ese a quien Dios quería como rey. Lo sacó de allá, de pastorear ovejas, y lo trajo para que lo ungieran. Luego comenzó Saúl a perseguirlo. Incluso en una ocasión, si David no se corre, lo mata Saúl porque le tiró la lanza y quedó enclavada en la pared. ¿Y qué tuvo que hacer David? Huir. Y se cree que desde allá escribió ese salmo que cantamos ahorita: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Desde una de las peñas, viendo a los animales, cómo ellos llegaban buscando el agua y comenzaban a mugir porque no la encontraban. Y Dios lo libró de mano de Saúl. Y Dios lo puso como rey. Pero también David pecó terriblemente. Cometió un adulterio que ocasionó que los enemigos de Dios blasfemaran contra Dios. Y ahí a que su hijo Salomón escribiera de que ese pecado no se borra muy fácilmente, de que su afrenta será recordada. Y es verdad, Dios le perdonó su pecado, pero ahí quedaron consecuencias en su vida y tuvo que sufrirlas terriblemente. Tuvo que ver cómo su familia se desbarataba, cómo él, estando vivo, se peleaban por su trono, cómo un hijo violaba a su media hermana, cómo su medio hermano mataba a aquel que fue violado, aquel que violó, y cómo después éste se sublevó contra su padre y tuvo que huir. Pero luego Dios lo restituyó nuevamente, le perdonó su pecado. Y David jamás volvió a cometer adulterio, porque entendió que el arrepentimiento es eso, es dejar el pecado. Y David lo hizo. De ahí el Salmo 51, donde él le dice a Dios: borra mis rebeliones, perdona mis pecados, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y él entendía que ese pecado le había traído consecuencias grandes. Él había perdido el gozo
de la salvación, y por eso le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. No le dice, vuélveme la salvación, porque la salvación no se pierde si la tenemos. Vuélveme el gozo de la salvación. Porque él entendía que había pecado. Y por eso es que David, llegando a su vejez, le dice, alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. ¿Cuán fácilmente nosotros olvidamos los beneficios que Dios nos ha dado? ¿Cuán fácilmente cuando estamos en una situación difícil nos agobiamos y buscamos la ayuda de Dios? Pero cuando ya recibimos el bien, ya recibimos lo que esperábamos, nos olvidamos de Dios. Miren lo que le ocurrió a este hombre en Segunda de Crónicas, el rey Ezequías, capítulo 32, versículo 24 y 25. Yo creo que ustedes conocen la historia de Ezequías. ¿Saben por qué? Porque fue un hombre al que Dios le mandó a un profeta y le dijo, ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Y ya estaban en ese momento los de la funeraria tomándole nota. Te vas a morir, aquí estamos nosotros que con mucho gusto te vamos a prestar los servicios fúnebres. Pero miren lo que dice en Segunda de Crónicas 32, versículo 24 y 25. Dios lo libró, o más bien Dios le perdonó la vida, le dio 15 años más de vida, porque él se arrepintió y porque él hizo algo ya no internamente, sino que lo hizo con Dios. Dice que él se volvió rostro a la pared y le dijo a Dios, Señor, acuérdate que yo he andado delante de ti obedeciéndote. Apeló a Dios, le dijo, acuérdate, Señor. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a Jeremías, devuélvete y dile que le voy a añadir 15 años más de vida. Pero miren lo que ocurre después. Segunda de Crónicas 32, versículo 24 y 25. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Eso fue lo que ocurrió. Pero miren lo que dice el 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando él está enfermo, ¿qué hace? Señor, ayúdame Dios, ayúdame, perdóname, dame vida, Señor, como nos contaba el hermano decir que hizo Chávez antes de morir en su enfermedad, que le decía al Señor, dame vida, quiero vivir. Dame 10, 20, 30 cáncer, pero quiero vida. Bueno, Ezequías hizo eso. Dame vida, Señor. No quiero morir. Y Dios le añadió vida. Pero ¿qué dice el versículo 25? Que Ezequías no, ¿qué? No correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció. ¿Cómo se enalteció? Bueno, pues cuando vienen unos comisionados de parte del rey de Babilonia, él los invita al palacio y comienza a mostrarle todos sus tesoros. Mira todo lo que yo he conseguido. Mira los escudos de oro, las lanzas que tenían, los pectorales, los utensilios de oro. Comenzó a mostrarle todo eso y a decirle, mira todo lo que yo he conseguido. Uno dirá, bueno, pero ¿qué de malo tenía en mostrarle todos los tesoros? En que nunca le habló de Dios. Que nunca le habló de Dios. Le mostró todos los tesoros, pero nunca le habló de Dios. Nunca le dijo, mira, yo estuve a punto de morir y Dios tuvo misericordia de mí. Nunca se lo dijo. Se enalteció su corazón. Hermanos, a veces nosotros le pedimos a Dios, le oramos a Dios por algo que queremos, y una vez lo tenemos, nos damos gracias a nosotros mismos y decimos, es que yo soy muy bueno en el trabajo. Es que si yo no hubiera hecho eso, yo no tendría lo que hoy tengo. Yo tengo lo que tengo hoy porque yo me esforcé, porque yo estudié, porque yo trabajé, porque yo tomé una buena decisión. Eso es enorgullecerse y es olvidarnos de Dios.
Eso es no recordar que todos los bienes que hemos recibido han venido de las manos de Dios. Y cuando caemos en esa condición, sin darnos cuenta, lentamente nos vamos alejando de Dios. Gracias a Dios que Ezequías reaccionó, porque en el versículo 26 dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Hermanos, yo espero que nosotros imitemos a Ezequías. Si tal vez nosotros hemos caído en la misma condición de él, de pensar que lo que hoy tenemos ha sido porque nosotros nos hemos esforzado y que honramos más lo que tenemos que al Dios que nos lo ha dado, yo espero que hoy nos humillemos y le pidamos perdón a Dios y le digamos, Señor, eso que yo tengo no es mi Dios, tú eres mi Dios. Por eso yo hacía la pregunta, ¿por qué cambiaríamos a Dios? A veces lo cambiamos por lo que hemos recibido. A veces tenemos la actitud del niño que espera a su padre, pero para ver qué le trae, no porque es su padre. Yo tuve esa actitud con mi padre cuando era niño. Mi papá entrenaba ciclismo, competía y luego ya no podía competir, así que siguió entrenando. Y él siempre llegaba a entrenar y traía un banano, o traía una piña, o traía en la caramañola lo que le había sobrado, la limonada. Y yo lo esperaba porque yo sabía que él me la iba a dar a mí. Y a veces que no la traía, llegaba y la caramañola, hola papá, hola, y me recibía, yo le recibía la bicicleta y cuando yo veía que no me ofrecía la caramañola, yo decía, no trajo nada. Y me sentía mal, y yo decía, ¿para qué le recibí esa bicicleta vieja? Porque yo esperaba era que me diera algo, no lo esperaba él. No entendía que el solo hecho de que él llegara vivo era la misericordia de Dios. Que el solo hecho de que él hubiese salido desde las 5 de la mañana y hubiese llegado a las 11 de la mañana vivo, era por la gracia de Dios. Y a veces nosotros nos portamos con Dios así. Queremos es lo que Dios nos da y se nos olvida darle gracias al Dios que nos lo da. Y terminamos haciendo de esa bendición un ídolo que nos esclaviza, que nos somete, al que no podemos decirle no, porque tú ahora eres mi Dios. A ti te voy a honrar, a ti te doy mi tiempo, a ti te doy mis energías. A ti voy a entregar mi vida. Se nos olvida, hermanos, los favores recibidos de Dios. David no quería que eso ocurriera. Y por eso se decía a sí mismo, acuérdate, no te olvides de todos los beneficios y las bendiciones que Dios te ha dado. Hermanos, no nos olvidemos de lo que Dios nos ha dado. El miércoles con los que estuvimos, el 24, y publicidad política no pagada, el próximo miércoles vamos a estar aquí también dándole gracias a Dios, el 31. Pero el miércoles yo les decía que había escuchado una propuesta de alguien que se la hizo a la iglesia y le decía, ¿qué tal si este año comenzamos a escribir cada día 3 cosas por las cuales darle gracias a Dios? Solo 3. No 4, no 5, no 6, solo 3. Al cabo del fin de año, si Dios nos permite estar vivos, tendríamos más de 1000 razones para darle gracias a Dios. ¿Qué tal si lo hacemos este año? No vaya a decir amén si después se le va a olvidar. No estoy diciendo tampoco que diga amén, no, piénselo, medítelo. Si nos comprometemos con nosotros mismos, todos los días le voy a dar gracias a Dios por 3 cosas y las voy a escribir. Voy a apuntarlas. Voy a ser disciplinado, porque eso es disciplina, hacer algo constantemente. Al cabo de un año, si Dios lo permite y estamos vivos, tendríamos 1000 acciones de gracias. Y cuando hiciéramos la reunión para darle gracias a Dios, no se repetiría.
Porque tendríamos 1000 razones. Y apenas somos ¿cuántos? Para tristeza de muchos. 20, 22, 23 un miércoles. De una congregación que tiene 60, 70 miembros. Muy poco. Muy pocos estamos dispuestos a darle gracias a Dios. Pero esperamos que el 31 estemos un poquito más. Versículo 2 del Salmo 103. Cuando él dice, no olvides ninguno de sus beneficios, conéctelo con el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Versículo 10. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, ¿cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados? ¿Cuántos nos levantamos diariamente? Porque pregunta, bueno, esto es una pregunta, no sé. ¿Cuántos pecados me perdonó Dios? ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos pecados me ha ido perdonando a lo largo de esta vida? ¿O hay alguien aquí que desde el momento que se convirtió al Señor nunca más volvió a pecar? ¿Y nunca más en el mismo? ¿Hay alguien aquí que para? No, hermano, yo jamás. No digo que sea un pecador impenitente, pero que sí hemos cometido pecados en nuestra vida. Hágase la pregunta, ¿cuántos pecados me perdonó el Señor este año que ya va terminando? ¿Se ha hecho la cuenta? Bueno, no lo hagamos tan difícil. ¿Cuántos pecados me perdonó la semana pasada? La semana pasada nomás. Vamos a hacerlo más fácil, ayer. Y vamos a ponerlo en modo principiantes. Hoy. ¿Cuántos pecados me ha perdonado hasta este momento el Señor? Hermanos, el mayor bien recibido que nosotros tengamos es el perdón de nuestros pecados. ¿Sabe por qué? ¿De qué sirven las añadiduras? ¿De qué sirve tener salud si muero sin el perdón de mis pecados? ¿De qué me sirve haber logrado tener una empresa, haberla ubicado en lo más alto, si al final muero sin el perdón de mis pecados? ¿De qué me sirve esos bienes materiales por los que tanto luché el año 2024, 2025 y ya lo tengo, pero no tengo el perdón de mis pecados? ¿De qué sirve tener a esa mujer que yo quería o a ese hombre que yo quería? Que después me arrepentí, es otra cosa, pero yo lo quería, pero no tengo el perdón de mis pecados. ¿De qué sirve tener un nombre y que me reconozcan, pero no tengo el perdón de mis pecados? El mayor bien recibido para el hombre es el perdón de sus pecados, pero triste y lastimosamente es por el que menos gracia le damos a Dios. Porque siempre nos estamos quejando de lo que queremos, de lo que nos hace falta. Y es ahí donde utilizamos los absolutivos. ¿Cuáles son? No tengo nada en la vida. ¿Te ha escuchado esa frase? ¿Se la ha dicho usted mismo? Es que yo no tengo nada. Bueno, tengo más de lo que traje. Pues yo no traje nada. Y perdón, no quiero ser insidioso ni prejuiciado, ni estigmatizar a la mujer, pero es como la mujer que abre el closet y dice, no tengo que ponerme. ¿En verdad? ¿En verdad no tienes que ponerte? Es como el hombre que le dice a la mujer, tú nunca me complaces. ¿En verdad nunca nos complace? Pero utilizamos absolutivos. Y esas frases salen de un corazón que ha olvidado de los bienes que ha recibido.
y se ha olvidado que aunque no tenga ropa, que aunque nunca lo complazcan, que aunque nunca reciba nada, ya tiene el perdón de sus pecados. Ese es el mayor bien. Eso es lo más grande que el hombre ha podido recibir. Por eso es que Jesús, en esa historia del rico insensato en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20, donde ese hombre ha logrado conseguir mucho, ha logrado hacerse de mucho dinero, al punto que él dice, ya los graneros que tengo no me alcanzan. ¿Dónde voy a almacenar mis graneros, mis granos, mis frutos? Y él tuvo un diálogo interno también. Y se dijo a sí mismo, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, si nosotros no tenemos el perdón de nuestros pecados y creemos que lo que conseguimos, lo que tenemos, es lo que nos va a garantizar la satisfacción de vida, somos las personas más, y perdón la expresión, no estoy siendo personal con nadie, genéricamente, más miserables que puedan existir. Si yo creo que lo que consigo es lo que me va a dar la satisfacción en la vida, soy la persona más miserable, porque yo no sé si cuando llegue a donde yo quería estar, voy a disfrutarlo. En una ocasión, un viejito estaba en un muelle pescando, en una pequeña barca, pescando ahí en el muelle. Sacó un pez, lo echó allí. Sacó otro y lo echó ahí. Y estaba un señor en un yate al lado, rico, lleno de dinero, y también con la vara y no pescaba nada. Y voltea a mirar al hombre y le dice, oiga, ¿usted es bueno en la pesca? Bueno, sí, más o menos, tengo mis secretos. Yo veo que usted tiene futuro. ¿Por qué, si usted es tan bueno en la pesca, no contrata pescadores? ¿Y para qué? Dice, porque si usted contrata pescadores, va a tener muchos peces, los va a vender, se compra un bote más grande, contrata más pescadores, va a tener más peces, los va a vender, puede contratar una flota de barcos, va a conseguir mucho, va a tener mucho dinero, va a ser un hombre rico y después va a hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué es lo que usted está haciendo? Disfrutando de mi dinero aquí en el muelle pescando. Le dice, pues es lo mismo que yo ya estoy haciendo. Yo ya lo estoy haciendo. Yo no tengo que dar toda esa vuelta y desgastarme toda mi vida para hacer lo que me causa deleite. Ya lo estoy haciendo. Y a veces nosotros hacemos eso. Damos toda la vuelta buscando llegar al punto donde Dios quiere tenernos desde un principio. Porque cuando un alma ha recibido el perdón de sus pecados, está descansada. Está descansada. Por eso es que David dice, Él es el que perdona todos tus pecados. Porque Él recuerda cómo Dios le perdonó sus pecados difíciles. Pecados que causaron una situación muy difícil en Israel, como su adulterio. Pero que Él sabía que Dios le había perdonado y aunque sufrió las consecuencias, le daba gracias a Dios por el perdón. Hermano, no nos olvidemos que si nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ya debemos estar tranquilos. Y tal vez hay cosas por las que usted y yo nos afligimos en este mundo, que nos causan agobio, que nos hacen pensar de que nuestra vida no tiene sentido. Y nos lamentamos. Pero ¿sabe lo que dice Eclesiastés 3:23? Laméntese el hombre en su pecado. Eso dice Eclesiastés. O sea, si hay algo de lo que yo me debo lamentar es de haber pecado. Pero si he sido perdonado, ya debo estar tranquilo. Pero es por lo que menos nos lamentamos. Incluso, y perdón hermanos, no quiero que suene esto como que, el hermano aprovecha el púlpito para corregirme a mí. No es corregir a nadie, es simplemente que todos tengamos esta noción.
Cristo vino no a perdonar fallas. Cristo vino no a perdonar errores. Cristo vino a morir por pecados. Pero es la manera sutil en la que usted y yo minimizamos nuestro pecado llamándole fallas y errores. Señor, perdona mi falla. Ay, hermano, ¿y qué falló? ¿No pudo pegarse un botón o qué pasó? No, hermano, robé. Eso no es una falla, eso es un pecado. Ay, no, es que esta semana le fallé al Señor. ¿Cómo? Forniqué. Eso es un pecado. Por eso es que la palabra confesar es decir lo mismo. Lo mismo que ¿qué? Lo mismo que Dios. Homo legeo. Homo igual legeo, decir. Confesar es a lo que tú llamas pecado, yo llamo pecado, Señor. No le llamo fallas, no le llamo errores. Por eso es que Eclesiastés dice, laméntese el hombre, no en sus fallas, en su pecado. Si nosotros no le llamamos pecado al pecado, no le vamos a dar gracias a Dios. Porque una falla, un error lo perdona cualquiera, pero pecados solamente los perdona Dios. Yo le puedo decir a mi esposa, ay, mi amor, perdóname, es que tuve un error. ¿Cuál? Tú me pediste arroz flor huila y te traje roa. Bueno, está bien. No lo va a condenar por eso, ¿sí o no? Espero que no le vaya a decir, te dije que flor... No, espero que no. Pero pecados, solamente Dios. Llamémosle pecado a lo que es pecado. Y cuando Dios nos haya perdonado, démosle gracias a Dios, porque Jesús vino a darnos el mayor bien recibido. En 2 Corintios 5:21, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice, búsquenlo ustedes en la versión que usted tenga, yo se lo voy a leer en la TLA. Segunda de Corintios 5:21 dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de él. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Escuche, ¿qué hizo Dios con Cristo? ¿Lo hizo por nosotros error, falla, equivocación o pecado? Pecado. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos declarados inocentes. Pregunta, hermanos, ¿hay allí, en esas palabras, en esas frases que acabamos de leer, una razón para darle gracias a Dios? Ayer que compartíamos con José Perney, quien se bautizó, yo colocaba un ejemplo. Imagínate que tú cometiste un crimen cruel, grave, terrible, y te condenan, como las condenas que me compartía mi hijo Daniel hoy, que tienen algunos presos de la Mara Salvatrucha en Salvador. 1,300 y pico de años. ¿Cuándo va a salir? Nunca. Nunca, porque no hay nadie que viva. Pero esa es la condena. O sea, le sumaron todos los delitos y eso le dio la condena. No fue que le juntaron todo. No, pobrecito. Sí, mató, violó, descuartizó, estranguló, extorsionó, secuestró, mintió, pero con 5 años está bien. No, allá se las metieron, cada condena le sumaba. Imaginémonos que usted es esa persona y que al final usted pueda vivir 1,300 años. Y usted tenga la esperanza, bueno, pues a los 1,300 quedo libre. No, a los 1,300 te vamos a aplicar la pena de muerte. Y la más cruel, porque el crimen que tú cometiste fue cruel. Y alguien levanta su mano y dice, no lo condenen a él, condénenme a mí. Yo quiero pagar por él. Pero ten en cuenta, son 1,300 años y luego te matamos cruelmente. No importa. Condéname a mí. Y a ti te dejan libre. Yo le preguntaba a José Perney,
¿A ti se te olvidaría o alguna vez tú irías a visitar a esa persona a darle gracias en la prisión? O diría, ay, siquiera, gracias. Qué pena por usted que lo van a matar, pero yo ya quedo libre, me voy, hasta luego. O usted volvería por lo menos una vez en su vida a decirle a esa persona, gracias por haber tomado mi condena y por estar dispuesto a morir por mí. Pregunta, ¿lo haríamos? ¿Sí o no? Hermanos, Jesús no nos libró de una condena de 1300 años. Jesús nos libra de la ira de Dios. Jesús nos libra de la condenación eterna. ¿Hay razones para darle gracias a Dios por ello? Nos libra de pasar toda nuestra eternidad en un lugar donde el mismo Jesús, que fue quien más habló del infierno en el Nuevo Testamento, en un lugar donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga, donde hay lloro y crujir de dientes todo el tiempo, donde hay lamentos, donde hay dolor, donde no hay descanso, donde no hay morfina que nos sirva para calmar nuestro dolor. De eso es que nos libra el Señor. ¿Hay razones para darle gracias a Dios? Pues la verdad es que muchas veces se nos olvida y no venimos a darle gracias a Dios. Y lo cambiamos. Porque decimos, bueno, no fue para tanto. Una eternidad sin Dios, no, eso no es para tanto. Hermanos, no olvidemos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados pasados, presentes, y Primera de Juan 1:9 nos dice que incluso los futuros, si estamos arrepentidos. Si alguno comete un pecado, debe confesarlo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero también debemos agradecer por las misericordias de Dios. Salmo 103, versículo 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice en el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y el versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. ¿Qué es misericordia? ¿Sabemos lo que es misericordia? Porque a veces tenemos una mala interpretación de las palabras bíblicas y las entendemos de acuerdo a la cultura y al léxico que nosotros manejamos. La palabra misericordia, bueno, voy a tocar las tres: gracia, misericordia y justicia. Gracia es darle a alguien lo que no merece. Gracia es eso, darle a alguien lo que no merece. Justicia es darle a cada quien lo que merece. Y misericordia es no darle conforme a lo que merece. ¿Qué hizo Dios con nosotros? No darnos lo que merecemos. Porque ¿qué merecemos nosotros? ¿Qué dice Romanos 3:23? La paga del pecado es muerte. Eso merecemos nosotros. Pero ¿qué hizo Dios? Dice David, misericordioso es el Señor. Pregunta, ¿tuvo Dios misericordia de David? ¿Sí o no? Pero uno se pone a mirar y bueno, pero un momentico, a ver, Señor, yo no entiendo, misericordia, le diste misericordia, pero un hijo violó a su hermana. ¿Eso es misericordia? Sí. El otro hijo mató a su medio hermano por haber violado a la hija. O sea que ya tenemos una hija violada, un violador y un asesino. Y el otro hijo, ve, y ese mismo hijo ahorita está buscando a su padre. Tenemos una hija violada, un violador, un asesino y un rebelde que quiere cometer fratricidio, porque quiere matar a su padre para quedarse con su trono. ¿Cómo es posible que David diga que Dios fue misericordioso? Hermano, porque cualquier consecuencia que tú y yo suframos en esta vida no se compara a la que deberíamos sufrir en la eternidad.
Es decir, que Dios me perdona mi pecado y tal vez yo tenga que pasar por situaciones difíciles como consecuencia de mi pecado. Al final yo debo decirle a Dios, gracias por ser misericordioso, porque lo que yo merezco es el infierno. Por eso es que nosotros no podemos reclamar justicia, y es lo que a veces reclamamos. Por eso es que a veces los hijos reclaman justicia en el hogar. A mí me pegó, péguele a él. Si Dios hiciera lo mismo con cada uno de nosotros, ninguno de nosotros tendría esperanza de vida eterna. Nosotros debemos clamar en misericordia, no justicia. Señor, ten misericordia de mí. Pero vamos por el mundo reclamando justicia. Justicia para este, justicia para este y justicia para este. Por eso es que David dice, Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Pidámosle a Dios, hermanos, misericordia. Y cuando la recibamos, démosle gracias a Dios misericordia. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9. Porque tal vez alguien, tal vez, digo yo, no sé, no quiero ser prejuiciado. Tal vez alguien diga, no hermano, yo sí pido justicia. Pues yo soy justo, hermano. A mí no me gustan las injusticias, a mí me gusta la justicia. Dice Romanos capítulo 9, capítulo 3, versículo 9, perdón, al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando Pablo como judío en comparación con los gentiles. Dice Pablo, ¿nosotros los judíos somos mejores que los gentiles? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo. ¿Ni qué? Pregunta, hermanos. ¿Hay alguien que pueda decir, ahí se equivocó Pablo? O yo sí soy justo, hermano. No hay justo. Ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso es que la salvación no es lo que tú y yo merecemos. La salvación es la misericordia de Dios. Lo que tú y yo merecemos es el infierno. Eso es lo que tú y yo merecemos. Por eso la próxima vez que tú mires el pecado de alguien, no importa si es creyente o incrédulo, y tú digas, ese no merece perdón. Yo tengo que ponerme en ese lugar y decirle a Dios, yo tampoco. Porque el pecado de él es el mismo que yo he cometido. Pero a veces vamos por el mundo como jueces. Este sí perdono, a este no perdono. A este no, a este sí. Si Dios nos tratara así, hermanos, no tendríamos esperanza. Por eso es que David dice, Él se compadece de nosotros y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Qué pena, hermanos, yo coloqué un letrerito allí que decía prohibido celulares. Espero que lo tomemos en cuenta, hermanos, para que no nos ocasionen distracciones. Pero es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros valoremos las misericordias de Dios. Le demos gracias a Dios por sus misericordias. Que yo pueda postrarme, arrodillarme, no sé cómo usted ora, y decirle, Señor, gracias, porque yo merecía otra cosa, y tú has tenido misericordia conmigo. Soy tu hijo, tengo el perdón de mis pecados, pero no porque yo lo merezca, sino porque tú eres bueno y te compadeces de mí. Que tú eres un Padre amoroso y misericordioso. Por eso es que Mateo capítulo 10, versículo 8, porque cuando tú y yo agradecemos las misericordias de Dios, mira lo que debe producir en nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 8, y Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13.
No es Mateo 10, hermanos. Me disculpan que no era Mateo 10. Ya, Mateo capítulo 5, no era Mateo capítulo 10. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué nos quiere enseñar eso para juntarlo con Colosenses 3? Hermanos, que cuando alguien ha hecho algo contra nosotros o tiene algo contra nosotros, ¿qué nos dice el Señor que debemos hacer? Pónganse en paz, reconcíliense, perdónense. Porque ¿cómo tú vas a venir a mi altar, dice el Señor, con algo en tu corazón? Guardando rencor en tu corazón. ¿Cómo vas a venir? Y por eso es que Colosenses 3, para ir concluyendo antes de pasar al último punto, Colosenses 3, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, ¿qué dice? De la manera que Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo debemos perdonar? ¿Cómo? Como Dios nos perdonó. ¿Tú te imaginas a Dios? Yo perdono, pero no olvido. Ahí te la tengo. Ahí te la guardo. Ahí te la cargo. Y en el momento en el que me hagas otra, ahí te la saco. No. Dios perdonó a David. Las consecuencias que le vinieron a David no fue porque Dios lo estaba castigando, eran consecuencias de su pecado. Pero Dios lo perdonó. Dios no le volvió a reprochar su pecado. Y eso quiere Dios que nosotros hagamos. De la manera que Cristo nos perdonó, háganlo ustedes. Pero no lo vamos a hacer, ¿sabe por qué? Porque se nos olvidan las misericordias de Dios. Se nos olvida que nosotros también pecamos y que nosotros hemos sido perdonados. Y debemos darle gracias a Dios por sus misericordias. Y debemos darle gracias a Dios por sus cuidados, porque dice en el Salmo 103, para ir terminando, versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y versículo 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Pregunta, ¿quién es el que nos da todo lo que tenemos? Dios. ¿Quién es el que nos ha librado de la muerte? Ahora, vamos a morir el día que vamos a morir. ¿Usted ha escuchado la frase, uy, se le escapó a la muerte? No, nadie se le escapa, hermanos. Porque la muerte está en la soberanía de Dios. Dios es el que tiene contado nuestros meses y nadie traspasará los límites puestos por Dios. Vamos a morir el día que vamos a morir. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha rescatado de situaciones en las que nosotros decíamos, hasta aquí llegué, y aquí no paso? Él es el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos bendice, el que nos corona de favores. Por eso este fin de año, niños, no sé, tal vez, si ustedes han recibido regalos, no fue el niño Dios, no fueron sus padres, fue Dios a través de sus padres. No fue el jefe el que me dio el aguinaldo, fue Dios a través del jefe que me dio ese aguinaldo, que me dio esa prima o esa media prima, lo que me hayan dado.
No fue alguien que, ay, me trajeron una remesa, hermano, estoy tan agradecido por dejar. Sí, gracias a esa persona que Dios usó para traerme eso. Gracias al médico que me trató, porque fue Dios el que lo usó. Gracias a ese medicamento yo digo, ¿qué medicamento tan bueno? Pero gracias a Dios que le dio la sabiduría a los hombres para inventar ese medicamento, que me dio los recursos para comprarlo. Él es el que te corona de favores. Él es el que rescata tu vida del hoyo. Él es el que se acuerda de que nosotros somos polvo y nos bendice. Nada ocurre en este mundo si no es la voluntad de Dios. Por eso es que Dios le dijo al pueblo de Israel, y usted lo puede leer en casa en Deuteronomio 8, del 11 al 18. Cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida, lo que le dice Dios al pueblo es, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da esta tierra. No sea que edifiques casas y tengas ganados y tengas hijos y tengas dinero y te digas a ti mismo, mi mano y mi fuerza me han dado todas estas riquezas. Acuérdate de no olvidarte de Dios. No nos olvidemos de Dios, hermanos. Porque cuando nos olvidamos de Dios, no solamente que no le damos gracias, sino que es una adoración simulada. Porque ¿para qué vengo a adorar a Dios si todo lo consigo yo? ¿Para qué le doy gracias a Dios si yo todo lo hago? No, es cuando reconocemos que todo lo que tenemos es de la mano de Dios. Él es la fuente de todo bien recibido. Y Él nos da, como dice 1 Timoteo 6:17, todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios no creó todas las cosas para que nosotros digamos, no, eso no, todo es pecado. No. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero siempre disfrutándolas, teniendo en cuenta si agrada a Dios. Pablo dice en Colosenses, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, dando gracias a Dios. Es decir, que cuando yo haga algo, yo pueda tener la convicción y la tranquilidad en mi conciencia de decir, gracias a Dios por permitirme hacer esto. Escuche, que cada vez que usted y yo hagamos algo, le podamos decir a Dios, gracias Dios por permitirme hacer esto. Créanme que si nosotros aplicamos eso a todo lo que hacemos, habrán muchas cosas por las cuales no le podremos dar gracias a Dios. No le podemos dar gracias a Dios si nosotros le hacemos daño a nuestro cuerpo. No le podemos dar gracias a Dios por hacer eso que hice si eso es un mal testimonio. Yo no le puedo dar gracias a Dios. No le puedo dar gracias a Dios si eso que estoy haciendo es un pecado. No le puedo dar gracias a Dios. Pero Colosenses dice, todo lo que tú hagas, hazlo de corazón, pero hazlo y que al final tú puedas decirle, gracias a Dios por haberme permitido hacer eso. Si nosotros ponemos eso en nuestras vidas, vamos a poder ofrecerle una mejor adoración a Dios. Porque todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para agradarlo y no solo para agradarnos a nosotros mismos. Espero, hermanos, que este fin de año, que todavía no ha llegado, ¿no? El 31, ojalá pudiésemos estar muchos hermanos más para darle gracias a Dios. Traiga sus acciones de gracias y unidos, digámosle al Señor, gracias por todos los bienes recibidos. Esta semana, que ya inicia hoy, comience ese diálogo interior. Alma mía, acuérdate de lo que Dios te ha dado durante toda esta vida, durante todo este año. Acuérdate, alma mía. Y créame, hermanos, que si le diéramos gracias a Dios por cada cosita, pasaríamos toda una noche dándole gracias a Dios. No seamos como aquel hombre, como yo les compartí hace 8 días, que después de haber recibido tantos bienes le dice a la persona, gracias por todo, y se fue. Seamos específicos y démosle gracias a Dios por todos sus favores. Pero el mayor de ellos, hermanos, gracias a Dios
por haber perdonado nuestros pecados, porque aunque no tengamos mucho, ya tenemos lo más importante, la salvación de nuestras almas. Dios les bendiga, hermanos.